A veces hay películas que no solo cuentan una historia, sino que te obligan a mirarte en un espejo incómodo, y la película Una voz silenciosa es una de ellas. Es de esas obras que no se te olvidan fácil, porque más que hablar de amor o amistad, te enfrenta al peso del arrepentimiento, del dolor y sobre el perdón. Y por eso hoy quiero hablarte de esta película, que me hizo pensar en lo que significa realmente escuchar al otro, y sobre todo, en cómo se puede aprender a perdonarse a uno mismo. La trama comienza en la primaria, con la llegada de Choko Nishimiya, una niña con discapacidad auditiva que usa un cuaderno y eventualmente lengua de señas para comunicarse. Por su timidez y su indiferencia se vuelve blanco de burlas, el cual un compañero llamado Shoya, en un impulso de inmadurez y crueldad, encabeza el acoso, desde burlas hasta el destrozo en los auriculares de Shoko. El punto de quiebre ocurre cuando los compañeros, alentados por la lógica del grupo, humillan y hieren a Shoko hasta que su familia decide trasladarla de escuela, y la película muestra esas escenas sin espectacularidad. El relato sigue con la inversión de roles. Después del castigo social que recibe Shoya, el antiguo agresor se convierte ahora en la víctima. Aquellos que antes se reían lo aíslan y lo tratan como responsable del conflicto. Shoya, consumido por su vergüenza, experimenta rechazo y la soledad, y también desarrolla una autopugnición que lo marca durante la adolescencia y lo lleva a contemplar el suicidio. Este tramo muestra cómo la culpa puede transformarse en una prisión personal y cómo el bullying no es un hecho aislado, sino un proceso que reproduce daños en cadena. La película enfatiza que el castigo social tampoco cura, deja heridas nuevas y complejas. Años después y en secundaria, Shoya decide buscar a Shoko para pedirle perdón. Encuentra en el centro donde ella aprende a practicar lengua de señas. Este reencuentro no es catártico de inmediato, Shoko marcada por lo que ocurrió y Shoya marcado por su propia humillación. Y es por eso que el desarrollo posterior alterna momentos de acercamiento y retroceso. Shoya hace el esfuerzo de aprender lengua de señas y le devuelve la libreta que había sido destruida, ya que no lo comenté, pero Shoko se comunicaba en primaria usando un cuaderno en el cual escribía todo lo que pensaba, el cual fue arrebatado por Shoya en primaria. Ya en el presente, poco a poco ambos comienzan a reconstruir un vínculo complejo. La película también dedica tiempo a las pequeñas acciones, una clase de lengua, señas, una caminata, risas torpes que permiten mostrar un progreso realista de la reparación interpersonal. El clímax emocional llega casi al final de la película, cuando la desesperación de Shoko la lleva a contemplar el suicidio. Su sensación de ser una carga y su interiorización de culpa se vuelven insoportables durante el festival de verano. En ese momento, ella intenta quitarse la vida. Shoya la sigue y la detiene, pero en el momento, él resulta gravemente herido. La película trata este episodio con reserva y cuidado, no como espectáculo, sino como una conciencia humana del aislamiento de la autoculpa. Después de este proceso, Shoya queda en coma, y su despertar y su proceso de reconciliación posterior construye un punto de inflexión hacia la redención. Y no me refiero a un borrón del pasado, sino a una reconstrucción honesta que exige trabajo, honestidad y aceptación mutua. La película y su directora han explicado su intención artística. Naoko Yamada ha señalado en entrevistas que aunque el acoso escolar está presente, la obra es esencialmente una historia de crecimiento y madurez. El bullying es el detonante, pero el interés está en cómo los personajes reaccionan, cambian y buscan sentido. En términos temáticos pueden destacarse 4 ejes centrales. Primero, el bullying. La película muestra que el acoso escolar implica no solo a victimarios y víctimas, sino testigos, adultos y a la estructura escolar. El silencio o la indiferencia de terceros contribuyen al daño. Segundo, la culpa. Shoko se convierte en prisionero de su propia culpa, y Shoko interioriza la culpa hasta convencerse de que su mera existencia es problemática, y ambos extremos son explorados con detalle psicológico. Para enriquecer la reflexión sobre el sentido y el sufrimiento de la película se conectan bien con ideas filosóficas reconocidas, porque incluso en los libros de Viktor Frankl, específicamente en el libro El hombre en busca de un sentido, planteó que cuando no es posible cambiar una situación, la persona se enfrenta al reto de cambiarse a sí mismo para hallar sentido. Esa idea resuena en el arco de Shoya, que debe transformar su respuesta ante el pasado si quiere vivir con un propósito. Y aquí toca hablar de Albert Camus. En el mito de Sísifo afirmó que hay un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Albert Camus, en una de sus obras, El mito de Sísifo, se enfrenta a una de las preguntas más duras de la existencia humana. ¿Vale la pena vivir la vida? Para Camus la vida era absurda, no porque carezca totalmente de un sentido, sino porque nosotros lo buscamos con desesperación en un universo que guarda silencio. Y ese mismo silencio es el que domina en Una voz silenciosa.
un silencio que no es ausente de sonido, sino de una metáfora del alma. Camus decía que el absurdo nace de una confrontación entre la necesidad humana de entender y el mutismo del mundo. Shoko mira el agua del río, sonríe mientras oculta su dolor y encarna ese absurdo. Quiere amar y quiere vivir, pero el mundo la devuelve al aislamiento, a los malentendidos y al rechazo. Ella no odia la vida, simplemente no encuentra el por qué seguir sosteniéndola. Y ahí entra Shoya, el reflejo opuesto pero igual de humano. Camus hubiera visto en él al hombre que despierta frente a lo absurdo, alguien que ha probado la desesperación y entiende que su castigo no es la muerte, sino seguir viviendo con el peso de sus actos. Pero lo crucial y lo verdaderamente increíble es que Shoya, sin saberlo, se convierte en un símbolo, el hombre que decide rebelarse. Para Camus, la rebelión no es un grito contra los demás, sino una afirmación silenciosa de la vida misma. Cuando Shoya salvó a Shoko en el puente, está eligiendo lo que Camus llamaba la rebelión consciente. Aceptar que la existencia puede ser dolorosa, absurda e incomprensible. Esta elección no necesita una razón trascendental, es un acto de amor puro hacia la vida, hacia el otro, hacia el simple hecho de existir. En el mito de Sísifo, cuando nos cuentan que los dioses condenaron a Sísifo a empujar una piedra colina arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, lo cual es un castigo interminable, pero Camus propone algo revolucionario. Hay que imaginar a Sísifo feliz, porque incluso de lo absurdo el hombre puede encontrar libertad, la libertad de elegir su actitud, la libertad de seguir caminando aunque el mundo no le dé respuestas. Camus también escribió: el sentido de la vida es el más urgente de los problemas. Y en esta historia la respuesta llega sin palabras, ya que el sentido no se explica, se construye. Shoya lo encuentra en la redención y en la empatía, en volver a mirar los rostros y no ver una X en ellos. Shoko lo encuentra en el perdón y en entender que su existencia no es un error, sino una voz que merece ser escuchada. Una voz silenciosa no responde a la película de Camus con palabras, sino con gestos. Nos dice que vivir sigue siendo un acto de rebeldía, que amar a pesar del dolor es una forma más hermosa de desafiar lo absurdo. Y tal vez, como Camus escribiría, no hay destinos que no puedan ser superados con el desprecio. Pero aquí, ese desprecio no es hacia la vida, sino hacia la idea de rendirse. Mientras una mano se extiende para detener una caída, la vida, por absurdo que parezca, sigue teniendo un sentido. Después de que Shoya comienza a ser acosado en la escuela, tras haber sido el quien originalmente molestaba a Shoko, su madre se entera de todo lo que está ocurriendo. La madre de Shoya va a pedir disculpas a la madre de Shoko, entregándole el dinero por los audífonos que Shoya había rompido anteriormente. Al regresar se le ve con un arete menos y su oreja sangrando. No se dice directamente en la obra si ella se lo arrancó o dejó que se lo arrancaran. Bueno, en resumen es que no se nos da a explicar claro quién arranca el arete. La escena cumple un rol muy importante en la película. Materializa la culpa y la hace visible. Mostrar que las heridas del bullying no solo impactan emocionalmente, sino que también pueden dejar huellas físicas en el entorno afectado. Y recordarnos que la disculpa auténtica a veces exige gestos difíciles e incluso dolorosos. La película toca el tema del suicidio, con una delicadeza y crudeza impresionantes. No lo muestra como un recurso dramático o barato, sino como una consecuencia natural del abandono emocional. Shoya, al igual que Shoko, comparten algo mucho más profundo que la culpa o el arrepentimiento. Comparten la experiencia de querer desaparecer. Ambos en distintos momentos sienten que el mundo está mejor sin ellos. Y el sufrimiento no desaparece cuando mueres, desaparece cuando compartes tu dolor con alguien que te escucha sin juzgarte. Es por eso que en la última escena, cuando Shoya se atreve a levantar la vista y a ver que todos ya no tienen una cruz en sus rostros, no es solo un final feliz, es una metáfora visual del acto de sanar. Significa que ya puede ver un mundo sin miedo, sin vergüenza, que ha decidido vivir aunque duela, aunque a veces el silencio vuelva. Y esta película nos recuerda algo que la sociedad suele callar, que el suicidio no es un acto de cobardía, sino una tragedia silenciosa. Es la consecuencia de una mente que ya no encuentra salida, de un corazón que ha sido ignorado demasiado tiempo. Por eso una voz silenciosa no busca romantizar la muerte, sino que busca darle un sentido a la vida a través del dolor. Nos dice, mira, incluso el roto puede volver a brillar, y ese mensaje vale más que cualquier final feliz.
feliz. Porque al final de todo no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, de escuchar incluso lo que nunca se dijo y de entender que, aunque tu voz tiembla, merece ser escuchada.